que mi promesa es, yo voy a estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro, y cuando Alejandro tenga hijos y sus hijos tengan hijos y esos hijos vayan a tener hijos, te voy a ir a buscar y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mí. Vete a buscar los brazos de tu mamá, que yo me hago cargo. Hay confesiones que no solo estremecen el corazón, sino que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Y la de Miguel Uribe fue precisamente una de esas. Yo todavía recuerdo el momento en que sus palabras se hicieron públicas, como si de repente el silencio de tantos años se rompiera de la manera más inesperada. Nadie lo vio venir, nadie imaginó que, detrás de su mirada aparentemente serena, cargaba con un secreto tan profundo, una promesa hecha en la intimidad más sagrada, aquella que se comparte entre un padre y un hijo. Miguel no hablaba mucho de su vida personal, menos aún de lo que había vivido junto a María Claudia Tarazona. Para muchos, su historia parecía un libro cerrado, una etapa enterrada bajo el paso del tiempo. Pero aquella tarde, con la voz quebrada y los ojos humedecidos, Miguel decidió romper ese muro. Y lo que reveló dejó a todos sin aliento. No se trataba de una anécdota cualquiera, no era un recuerdo pasajero, era la última promesa que le había hecho a su hijo, una promesa tan poderosa que, según él mismo confesó, lo persigue cada día de su vida. Y mientras lo escuchaba hablar, yo sentía que no estaba frente a un simple relato, sino ante un hombre que se desnudaba emocionalmente, que dejaba ver su alma rota. Lo más impactante de todo fue el tono con el que lo dijo. No fue una declaración fría ni calculada, sino una confesión cargada de dolor, como si al pronunciar esas palabras reviviera cada instante de aquella despedida. Miguel contó que su hijo, en medio de una conversación que parecía común y corriente, le arrancó una promesa que jamás olvidaría. Una promesa que sonaba más a un juramento, a un pacto de vida y muerte. Y yo me quedé pensando, ¿qué clase de promesa puede tener tanto peso como para atormentar a un hombre incluso años después? No era simplemente, te cuidaré, o, estaré contigo siempre. No, lo que Miguel reveló tenía un tinte mucho más profundo, casi desgarrador. Esa confesión cambió por completo la forma en la que muchos lo veían. Ya no era el mismo Miguel Uribe serio, reservado, que evitaba hablar del pasado. Era un padre marcado por un recuerdo, por un compromiso que no pudo cumplir del todo, o que quizás aún sigue luchando por cumplir. Y es que cuando la vida te arrebata lo más preciado, lo único que te queda es aferrarte a lo último que dijiste, a esa promesa que se convierte en tu castigo y a la vez en tu motor. Yo creo, sinceramente, que esa fue la confesión que lo cambió todo. No solo para él, sino para todos los que escuchamos. Porque nos recordó lo frágiles que somos, lo fuerte que puede ser el vínculo entre un padre y un hijo, y lo devastador que resulta cuando ese vínculo se quiebra por la ausencia. Y así empezó Miguel a contarlo, con un suspiro largo, con una mirada que se perdió en el vacío y con una frase que retumba todavía en mi mente, fue la última promesa, y aún me duele. Hablar de María Claudia Tarazona es hablar de un pilar imposible de reemplazar. Era de esas mujeres que parecían hechas de acero y ternura a la vez. Podía enfrentar la tormenta con una calma imperturbable, pero también abrazar a los suyos con una dulzura que desarmaba cualquier resentimiento. Para muchos, María Claudia era el verdadero corazón de la familia Uribe. Su sola presencia imponía respeto y, al mismo tiempo, transmitía seguridad. Cuando ella estaba cerca, nada parecía demasiado grave. Sin embargo, hasta los cimientos más firmes pueden tambalear, y ese día, en el que todo cambió, fue ella la que se convirtió en testigo de una promesa que marcaría a Miguel para siempre. Era una tarde pesada, con el aire cargado de silencios y respiraciones entrecortadas. La familia acababa de atravesar un golpe emocional que parecía insuperable. No eran simples discusiones ni conflictos cotidianos. Era el tipo de fractura que amenaza con desgarrar todo lo construido durante años. Entre lágrimas y palabras que parecían quedar suspendidas en el aire, Miguel se acercó a su hijo con un rostro endurecido por el dolor, pero con los ojos brillando de determinación. Fue entonces cuando pronunció la frase que sellaría no solo un momento, sino un destino. Hijo, pase lo que pase, nunca te dejaré solo. Nunca te abandonaré a tu suerte.
La voz de Miguel temblaba, no por falta de convicción, sino porque el peso de esas palabras le estaba perforando el alma. María Claudia estaba a unos pasos, observando con la serenidad de quien entiende que hay promesas que no se dicen a la ligera. Sus ojos húmedos reflejaban tanto orgullo como angustia. Ella sabía que ese juramento no era un simple consuelo de padre a hijo, era un pacto sagrado, sellado en el dolor más profundo y al mismo tiempo sostenido por la esperanza. Lo intrigante de esa escena es que no era la primera vez que la vida ponía a prueba a Miguel. Había superado crisis, pérdidas, noches interminables de dudas. Pero esta vez, frente a su hijo y con María Claudia como testigo silenciosa, algo distinto ocurrió. Fue como si la sombra del sufrimiento se mezclara con la luz de un futuro incierto, y en ese cruce nació una promesa de hierro. ¿Qué fuerza puede tener una promesa hecha en medio de las lágrimas? Una promesa que brota desde la herida abierta pero que, en lugar de hundir, levanta. Quizás solo aquellos que han sentido que todo está a punto de quebrarse pueden comprender la magnitud de ese instante. Porque no se trataba únicamente de palabras, sino de un compromiso que iba a redefinir cada decisión, cada sacrificio y cada paso de Miguel en los años por venir. María Claudia, desde su lugar, guardó silencio. No interrumpió, no buscó añadir nada. Simplemente permitió que ese juramento quedara grabado en la memoria de todos los presentes. Era consciente de que las promesas que nacen en la sombra con la vida tambaleándose al borde del abismo, son las que más pesan. Y en ese silencio suyo había un reconocimiento profundo. Miguel acababa de atarse a una carga que lo acompañaría por siempre. Dicen que las promesas hechas en medio del dolor se convierten en cadenas invisibles. Y tal vez por eso, cada vez que Miguel habla de aquel momento, su mirada lo delata. Es la mirada de alguien que sabe que no puede fallar, porque fallar significaría traicionar no solo a su hijo, sino también a la mujer que fue testigo de todo, María Claudia. Ese juramento se transformó en una sombra constante, recordándole cada día lo que había dicho y lo que debía cumplir. Pero también, paradójicamente, se convirtió en su fuerza. Porque en esa promesa dolorosa había una semilla de esperanza, una certeza de que mientras existiera amor, nunca estarían solos. Y así, bajo la presencia silenciosa de María Claudia, nació un pacto que hasta hoy sigue marcando el rumbo de Miguel Uribe. Un pacto que, aunque nació en la sombra, sigue brillando con la intensidad de una verdad imposible de borrar. Cumplir una promesa parece sencillo cuando se dicen palabras al aire, pero cuando la vida golpea, cuando las ausencias se vuelven cuchillos que desgarran, es ahí donde el verdadero peso de una promesa se revela. Miguel lo sabía mejor que nadie. Él había prometido a su hijo, en ese último aliento, en ese instante donde la vida parecía escurrirse como agua entre los dedos, que no lo dejaría, que seguiría adelante, que su recuerdo jamás sería olvidado. Al inicio, esas palabras parecían un refugio, una forma de mantenerlo vivo en su memoria. Pero con el paso de los días, Miguel entendió que no era solo un consuelo, era una condena y al mismo tiempo una fuerza. Confesó que muchas veces sintió que no iba a poder, que las fuerzas se le escapaban como arena entre las manos. El dolor lo doblaba, lo arrojaba al suelo, y en esos momentos de debilidad, la promesa pesaba como una cadena en su cuello. Recordaba las noches interminables donde el silencio era tan ensordecedor que parecía gritarle en la cara. No lo dejes, no lo olvides. Esa voz temblorosa de su hijo, casi un susurro, volvía una y otra vez como un eco eterno. Miguel se cubría el rostro, lloraba en silencio, pero luego se levantaba. Porque comprendió que una promesa no es solo una palabra dicha en un momento de dolor, sino una cadena invisible que ata el alma, que obliga, que lastima, pero que también mantiene vivo lo que parecía perdido. Él mismo lo decía, las promesas no se rompen, porque cuando se rompen, no solo se quiebra el recuerdo, se quiebra uno mismo. Y Miguel se negaba a romperse, se negaba a traicionar la súplica de su hijo. Esa última mirada, esa última mano apretando la suya, lo había marcado para siempre. Yo, como padre, entiendo su sentimiento. Entiendo que en el corazón de un padre, el amor por un hijo es más grande que cualquier cosa en este mundo.
Uno puede enfrentarse al dolor, al hambre, a la miseria, pero cuando un hijo te pide algo en su último instante, esa súplica se convierte en mandato divino. Y Miguel lo sabía. Por eso, a pesar de sus lágrimas, a pesar de las noches de desesperación, seguía en pie. La vida le dio golpes duros, tan duros que cualquiera se habría rendido. Sin embargo, cada vez que la desesperanza lo arrastraba, esa promesa lo levantaba. Era un recordatorio cruel, pero también un motor de vida. Porque en el fondo cumplir lo que un hijo pide, aunque duela, aunque sangre, es el último acto de amor de un padre. Miguel cargaba esa promesa como una cruz, y aunque cada paso era un sacrificio, también era la forma en que mantenía vivo el recuerdo de su hijo. Y en esa contradicción, entre el amor y el dolor, encontró la única razón para seguir respirando. Lo más duro vino después. Miguel reveló que cumplir aquella promesa significó sacrificar cosas que jamás pensó que perdería. No se trataba solo de dejar a un lado proyectos o sueños personales, sino de renunciar, poco a poco, a fragmentos de sí mismo. Con el tiempo entendió que la promesa que le hizo a su hijo no era una simple palabra sellada en un momento de dolor, sino un compromiso que lo perseguiría día y noche, moldeando su vida entera. Hubo noches interminables en las que el silencio se volvía insoportable. Cuando la casa se llenaba de sombras y los recuerdos lo asfixiaban, Miguel sentía que la soledad lo vencía. Había momentos en los que pensaba que no podría continuar, que el peso que cargaba sobre sus hombros era demasiado grande. Pero en esos instantes, como un eco lejano, recordaba aquella voz temblorosa que le suplicaba que no lo dejara. Esa súplica era la cuerda que lo jalaba de nuevo hacia la vida. Miguel confesó que muchas veces deseó romper ese lazo invisible, dejar de luchar y liberarse. Pero cada vez que lo intentaba, el rostro de su hijo aparecía en su memoria. Entonces comprendía que una promesa verdadera no se rompe, aunque duela, aunque desgaste. Esa promesa se convirtió en el único hilo que lo mantenía en pie, como si todo lo que había quedado de su vida dependiera de sostenerla firmemente. El precio fue alto. Perdió amistades porque dejó de salir, dejó de compartir momentos, dejó de ser el mismo hombre alegre que conocían. Algunos no comprendieron su distancia, otros simplemente se cansaron de esperar que volviera a ser el de antes. También renunció a su tranquilidad, la culpa lo acompañaba como una sombra constante. Sentía que si fallaba, aunque fuera por un instante, traicionaría no solo a su hijo, sino a sí mismo. Hubo noches en las que lloraba en silencio, abrazado a una fotografía, preguntándose si de verdad estaba cumpliendo bien con esa promesa. El dolor lo hacía dudar, pero siempre terminaba encontrando fuerzas en lo más profundo de su ser. Esa fuerza que solo un padre puede conocer cuando se trata de su hijo. No sé tú, pero yo pienso que pocas personas son capaces de cargar con algo así durante tanto tiempo sin quebrarse. Miguel, en cambio, se aferró a esa promesa como si fuera la última razón de su existencia. Con el paso del tiempo, esa promesa dejó de ser un peso únicamente doloroso y se convirtió también en una especie de refugio. Era como si, en medio del dolor, se abriera una pequeña ventana de esperanza, la certeza de que, mientras cumpliera lo que prometió, de alguna manera, su hijo seguía vivo en él. Esa es la paradoja de las promesas: duelen, desgastan, arrancan pedazos de uno mismo, pero al mismo tiempo pueden convertirse en la única luz en la oscuridad. Miguel pagó un precio altísimo, sacrificando su paz y hasta parte de su libertad emocional, pero también encontró en esa promesa la fuerza para no rendirse, incluso en los momentos más oscuros de su vida. En vida, Miguel Uribe no solo fue un hombre que luchó por los suyos, sino también alguien que entendía la fuerza de una promesa. Aquella promesa cumplida no fue una carga, sino un legado. No lo hizo con tristeza, sino con una mezcla de orgullo y desgarro, porque sabía que cumplir hasta el final significaba marcar la vida de su hijo con una huella imposible de borrar. Hoy, ya con su partida, todos nos preguntamos, ¿habrá pensado alguna vez que la muerte lo sorprendería tan pronto? ¿Habrá imaginado el vacío que dejaría? ¿Habrá presentido el atentado que terminaría con su historia? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que Miguel dejó algo más grande que su ausencia, dejó un ejemplo, una lección de amor, fidelidad y lucha que trasciende incluso la muerte.
Y así cerramos este capítulo con la certeza de que la verdadera inmortalidad no está en el tiempo, sino en las huellas imborrables que dejamos en los demás. Amigos de este canal, gracias por acompañarme en esta historia. Si les conmovió, no olviden suscribirse, dejar su comentario, regalarme un like y compartir este vídeo. Quiero leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre las promesas que marcan nuestra vida?